Bueno, es un gozo estar con ustedes. Cuando hace 3 años más o menos supimos que íbamos a estar jubilándonos en este año, yo había pedido al grupo que planificamos con todos de poder dar esto como el último campamento que podemos dar la palabra a este grupo. Quizás en oportunidad más adelante se pueda dar, pero depende porque al jubilarnos ya la situación económica no es exactamente lo mismo. Pero hace 42 años que estamos en el Uruguay. Nuestros hijos todos nacieron acá. Llegamos en el 83. En el 84 hicimos la primera campaña evangelística acá en Rocha, que algunos de ustedes estaban, pero no muchos, que estaba José Aristimuño y aún el padre de él, Juan, que estaba vivo todavía. Y bueno, hemos tenido vínculos después cuando Pablo y Alejandro y la familia se mudaron a San Carlos, empezamos a trabajar juntos allí con ellos, y de allí hemos estado involucrados en todo lo que ha sido el ministerio de las Iglesias del Este por muchísimo tiempo, ¿no? Estaba pensando qué pudiera compartir. Es imposible llegar a lo que nosotros entendemos que va a ser el cierre de un capítulo en nuestras vidas. Espero que no sea el cierre del libro, pero el capítulo, para abrir otro capítulo. Y uno mira, para compartir acá, ¿qué precisa las iglesias? ¿Qué precisan los individuos? Porque sabemos que la iglesia sí, obviamente consiste de sus líderes, pero muchos de la iglesia consiste de sus, pudiéramos llamar, ese segundo grupo de líderes que hay en la iglesia que están involucrados con niños, con adolescentes, con jóvenes, en ministerio de música, en ministerio de damas, con hombres, discipulados, ese grupo secundario en la iglesia que involucra a muchos de ustedes acá, ¿no? Que en cierto sentido es lo que le da la fuerza a cualquier congregación. Ese grupo de personas que activamente están involucrados en el ministerio, de una forma u otra. Y voy a compartir con ustedes bajo este tema, el corazón de la vida cristiana. ¿Qué es el meollo? ¿Qué es el corazón? ¿A dónde nos apunta el Señor Jesús? ¿A dónde nos apunta la palabra de Dios? Que es algo que no podemos nosotros estar poniendo en segundo lugar, sino en primer lugar. Y uno dice, para arrancar, quisiera ir y leer con ustedes un capítulo bastante conocido, que no fue escrito para ponerlo en un programa para los matrimonios, no fue escrito para tener en una tarjeta romántica. Es un capítulo que habla del amor, pero no es para los matrimonios necesariamente. Es para la iglesia de Cristo. Y Pablo lo escribe en un contexto para la iglesia de Cristo, porque estaban practicando cosas en una forma equivocada. Estaba sirviendo al Señor, olvidando de lo más importante. Era una iglesia pujante,
Era una iglesia que no le faltaba ninguno de los dones. Pero una iglesia que por ahí, sirviendo al Señor, empezaron a perder la idea de lo primero tiene que seguir siendo lo primero, o nos vamos a perder en el camino, aún en el servicio del Señor. Vamos a leer los primeros 7 versículos, no vamos a tomar tiempo para mirar todo este capítulo. Y dice así la palabra de Dios: si yo hablase lenguas humanas o angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. 1 Corintios 13, 1-7. Y si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Qué precisa la iglesia para seguir sirviendo? Uno pudiera decir, bueno, si tuviéramos buenos oradores, personas que con la fuerza de Dios puede predicar y puede enseñar, un Paul Washer, ¿no? Con esa fuerza y con esa convicción y con esa... Algunos dirían, bueno, no, obviamente grandes maestros, personas que saben hablar, predicar, enseñar, que a todo nivel en nuestra iglesia tuviéramos buenos maestros de niños, de adolescentes, de la congregación, de distintos grupos. Personas que están dispuestos a sacrificar. Muy importante. Todo esto es importante. Pero cuando nosotros miramos esto, y en el contexto de lo que nosotros tenemos aquí en 1 Corintios, refiriendo un poquito lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto, una iglesia que el apóstol Pablo había fundado, y en esa fundación había crecido, y la verdad habían tenido grandes maestros ellos. Pablo, Pedro, Apolos, después Pablo otra vez, y algunos de los seguidores, es decir, de los que Pablo había mandado también. Se habían levantado buenos maestros, buenos ancianos líderes de esa congregación, pero necesitaban una carta de reorientación. Porque aunque estaban practicando los dones, y como dice el primer capítulo, todos lo estaban practicando, olvidando de lo más importante. Antes del 13 tenemos el capítulo 12, versículo 31. Y hay una forma importante de leer, porque dice, procurad pues los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Ahora,
Ahí hay algo gramatical que si uno lo mira en alguna de las traducciones más modernas, o quizás mira en un comentario sobre este versículo, Pablo no está diciendo, ustedes necesitan los dones mejores, como dice acá, los mejores. No, si él acaba en el 12 de decir, no, lo más chiquito, es decir, no es lo mejor que necesita. Es lo que está diciendo acá, y si quieren algunos que saben algo de griego, está diciendo, ustedes están buscando los dones que humanamente parecen los mejores, los que brillan más. Tienen que confiar en mi palabra, pero es lo que está. Ustedes buscan los dones que brillan más, porque tanto el imperativo, es decir, el mandato, como también el presente indicativo, la misma cosa en el griego, en esta palabra. Entonces, ¿qué está diciendo? Gente, ustedes sí quieren brillar con su don, pero quiero enseñarle la mejor manera. Y allí él entra en este pasaje que no tiene nada que ver con el matrimonio. No quiere decir que este tipo de amor no puede existir en el matrimonio. Sí puede. Pero él está diciendo, el amor es lo principal, no el amor humano. El griego tiene 4 palabras, en realidad 3, es decir, los más conocidos. Un amor sexual, eros, un amor familiar o romántico, fileos, y la palabra que usa acá, el amor agapeis, amor de voluntad. Y escuchen esto, amor que se sacrifica por voluntad de Dios. Lo que estamos hablando acá es el amor de Dios, el amor a Dios como principal motivación. ¿Por qué me parece importante hablar de esto? Porque ¿sabe qué, gente? Uno se da cuenta, y lo digo porque he sido maestro de niños chiquitos, así arranqué. He sido maestro de adolescentes muchas veces. He sido maestro de jóvenes, mayores. He sido maestro de hombres, congregación. Y uno con el tiempo puede caer en esta rutina de ministerio. Lo que tengo que hacer es cumplir. Si cumplo, lo hice. Gracias, Señor, he sido fiel. ¿Me podés dar puntos por hoy? ¿Y qué pasa? Acá dice, grandes oradores. Bueno, él arranca. Si yo hablase en lenguas humanas y angelicales, ahora él está diciendo una hipérbole. Si pudiera hablar en todas las lenguas que hay, dialectos, lenguas, idiomas, o angelicales, no es que esté, es decir, uno no es que tenga en la escritura donde un ángel está hablando otro idioma, pero él está diciendo en el sentido, si pudiera hablar en todas las lenguas que hay, y no tengo el amor de Dios, ¿qué dice acá? Soy como metal que resuena y símbolo que retiñe. ¿Sabe una cosa? Es raro que Pablo use esto, porque en las adoraciones paganas,
cuando adoraban distintos dioses, y especialmente el dios del amor, ¿no? Dionisio, Bacchus, cuando usaban címbalos y para hacer ruido, con toda la música, con todo. ¿Pero qué? Él está diciendo, hace ruido, no es música. ¿Quién? Una persona que puede hablar como nadie. Pero le falta el elemento más importante. Sí. Y después él dice, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia. Ahora, gente, profecía es proclamar la palabra. Proclamaban, los profetas eran profetas, no solo para predecir el futuro, sino para proclamar la palabra. Y a veces proclamaban ya para la gente ahí con algunas profecías, es decir, en lo cercano y en lo lejano. Sabemos eso, sabemos de Isaías, sabemos de Ezequiel, Jeremías, Malaquías, todos. Pero proclamaban la palabra. Los profetas del Nuevo Testamento, apóstoles y profetas, el cual hicieron el fundamento, también mayormente eran proclamadores de la palabra. Y conocían mucho. Si lo trasladamos nosotros a hoy día, uno dice, bueno, hoy día, que conocieran los misterios, un Matthew Henry, ¿no? Un William MacDonald. Uno dice, las cosas que esta gente ha podido sacar de la Escritura y compartir con los otros, no es eso, no sería eso la grandiosa cosa que pudiéramos tener en nuestras congregaciones. Y acá dice, ¿y no tiene amor? ¿Qué pasa? Nada soy. Pablo. Tres. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Sacrificio. Gente, sacrificio. Uno dice, el amor de Dios es un amor que se sacrifica, pero acá diciendo el que hace sacrificio y después dice, y entregase su cuerpo para ser quemado. No es que Pablo lo está diciendo que esto lo hiciera, porque eso sería una forma pagana, pero está diciendo, para gastarme totalmente. Uno dice, bueno, eso sí, esa gente que tiene que ir al campo misionero y va hasta África, donde hay tantos problemas, o en medio de lugares difíciles de estar, como nuestros hermanos que están allí en el Paraguay, Argentina, Brasil. Y él dice, todo eso es bueno, pero si no hay amor, ¿qué dice? De nada me sirve. A mí, si pienso que por el sacrificio he hecho lo que Dios quiere en mi vida. Cero ante Dios. ¿Por qué digo esto? Porque me estoy hablando a mí mismo también. Gente, cuando nosotros miramos el ministerio como una agenda con ciertas personas para hacerlo, cumplirlo y cerrar, limpiar, terminar, ahora puedo hacer lo mío. Oh. ¿Quién es? No, alguien de la iglesia que necesita hablar contigo. Oh, qué pesado. No sabe que ya terminamos nuestro ministerio. Gente,
Cuando nosotros incluimos, ponemos en el lugar que Dios pone su amor. Gente, acá no estamos hablando de un amor romántico, de un amor de sentimiento. Esto es un amor de voluntad. Es el amor de Dios hacia nosotros y es el amor a Dios, primeramente de parte de nosotros. Ustedes saben que uno de los temas principales en la Escritura es amar a Dios. Hace muchos años, en los años 80, había un magnate de los autos, un hombre que se llamaba Lee Iacocca, creo que era de Hawái. Él llegó a ser el principal, es decir, el presidente de Chrysler Dodge en Estados Unidos. Un hombre muy dinámico, un hombre que había tenido ya su éxito en otras compañías. Y cuando él llegó allí, porque se estaba fundiendo uno de los tres grandes compañías de autos en Estados Unidos, él dice, voy a reorientar todo lo que es esta compañía enorme con esta frase. Y habló a sus empleados, a sus administrativos, y él dijo esto. Lo más importante es que lo más importante siga siendo lo más importante. ¿Y qué era lo más importante para ellos? Hacer buenos autos. Entonces él estaba diciendo, lo más importante para nosotros es que haciendo buenos autos siga siendo nuestra prioridad, hacer buenos autos. Y uno dice, lógico. ¿Y qué había pasado? No, porque diseño por esto, lo otro, y tenemos que ser más modernos. Y se estaba perdiendo es decir, los autos llegaron a ser de menos calidad, de muchas cosas. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque cuando nosotros hablamos del amor de Dios o el amor a Dios, podemos decir lo mismo. Gente, ¿qué es lo más importante de la vida cristiana? Lo más importante es amar a Dios como Él nos explica. Amar a Dios en Jesús. Y no hay otra cosa más importante. Nosotros lo tenemos en Deuteronomio capítulo 6. Solo voy a leer 3 de estos versículos, luego en otro momento otros. Dice, oye Israel, Jehová es nuestro Dios, Jehová uno es, el Shema de los israelitas, el oír, ¿no? Dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán gobernando tu corazón, sobre tu corazón. Ahora, gente, esto es complicado. No solo es complicado, esto es imposible sin la obra redentora de Dios. Porque el sentir nuestro es ser, amarnos a nosotros mismos. Es ser egoístas. Nacimos así, nos criamos así, y muchas veces hasta en nuestra juventud y nuestra vida adulta,
seguimos siendo así. ¿Y qué nos ayuda a salir del círculo vicioso del egoísmo? Solo una cosa, un cambio de corazón. Un cambio de amor que solo Dios puede efectuar en nuestro corazón. Por eso en Mateo, capítulo 22, Jesús repitió lo mismo, un poquito distinto, pero la misma idea, y agrega el segundo. Y él dice acá, de 22:37, dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron en el 34 a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Jesús pone esto en otro lado, dice con todas tus fuerzas también. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Y sabe una cosa? El resto de la Biblia también. Definido y elaborado y ejemplificado y aplicado por Jesús y sus discípulos. Entonces nosotros, cuando llegamos a un pasaje como aquí, 1 Corintios 13, está hablando mucho más de solo una idea del apóstol Pablo, un énfasis de Pablo. No. Es el énfasis desde el arranque de la comunicación de Dios a través de toda la Biblia y hasta el final. Lo más importante es que lo más importante siga siendo lo más importante. Amar a Dios de todo corazón. Y de eso se trata 1 Corintios 13. Porque ahora, al entrar él en el versículo 4, y quiero elaborar cada uno de estos, o unos cuantos de estos, elaborarlo un poquito, para darnos cuenta que a veces esto no soy yo en mi vida cristiana. Y puede ser, hermanos, hermanas, que tampoco eres tú en tu vida cristiana. Antes de entrar en esto, un pequeño ejemplo. Porque uno dice, bueno, ¿de qué es este amor que nos habla Jesús? Pablo. Recuerda ya en Mateo capítulo 5, Jesús sí definió en una forma que uno dice, ¡fuah! Señor, como dijeron tantas veces los discípulos, los apóstoles, Señor, danos fe. Esto es decir, esto es imposible. Esto no lo entendemos. Necesitamos más fe, más creencia, más entendimiento, más entrega, porque esto nos parece imposible. Y por ejemplo, 5:43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, amén. Y aborrecerás a tu enemigo. Cosa que había permitido la religión, los fariseos. No. El samaritano, hay que cruzar la calle. Ni que la sombra me toque. ¿Es una persona pecadora? No.
Tratarlo, no, si Dios quiere que seamos. Ahora, al prójimo, mi amigo, eso sí, le muestro el amor. Pero Jesús dice, ustedes escucharon esto, así se dice, amar al estudiante, al miembro, a la miembra de la iglesia, que devuelve ese amor, que escucha lo que estás diciendo, que no es la piel de Judas cuando está en la clase. Amar, pero ese no es el amor de Dios. Amor humano sí, el amor humano es recíproco, da y cuando recibe, aprecia y sigue dando. Y cuando no recibe de vuelta, y más contrariedad, y hasta un padre o una madre puede decir, no sé si amo a este hijo o esta hija porque me tiene. Se me acabó la paciencia. Ese no es el amor de Dios. Porque acá dice Jesús, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bueno, ya gente, estamos hablando de otro tipo de amor. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que aborrecen y orad por los que te ultrajan y persiguen. Para que seáis de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y los buenos y hace llover sobre los justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también eso los publicanos? ¿Los cobradores de impuestos? ¿No? ¿Ellos no tratan bien a los que le tratan bien? Claro que sí. Y estafan a un mundo. Y si saludáis a vuestro hermano solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también esto los gentiles? Vecino, vecino. No me saludó el vecino hoy. No voy a tirar pólvora a chimango, como dicen en el campo, ¿no? Yo no. Ustedes que saben de eso. Y Jesús está diciendo no. Sed pues vosotros íntegros, completos, perfectos, dice acá. ¿En qué sentido? En entender y vivir el amor de Dios. Porque es un amor voluntario, de voluntad, no de sentimiento. Que después el sentimiento puede acompañar, gracias a Dios, sí. Pero es amor de voluntad que siempre involucra autosacrificio, es decir, sacrificio del yo y mis deseos. Siempre. Como el amor del Señor, como el amor de Cristo. Siempre involucra sacrificio por el otro, que no siempre lo merece, no siempre lo busca, muchas veces es contrario. Ese es el amor de Dios. Por eso estamos hablando, gente, de la necesidad de que el Señor nos enseñe ese tipo de amor, porque hay un mundo en nuestro frente, en nuestras comunidades, en nuestras ciudades, hay un mundo que es muy escéptico en cuanto al amor de Dios. Dice acá, empezando a deletrear el amor en detalle. Y acá usa frases de acción. Porque el amor es acción. Es acción. Siempre. Porque es de voluntad.
Dice así, el amor es sufrido. La palabra quiere decir paciente. Aquí con personas, el amor es paciente. Ahora, nosotros más adelante vamos a hablar del carácter de Dios mañana. Y uno de los elementos de su carácter es su paciencia. Y no hay persona aquí que trabaja con personas, ya con nuestros hijos nada más, que han dicho, oh, pero me saca la paciencia, no puedo más con este chiquilín. O en las clases. Ustedes que trabajan con niños saben que a través de las generaciones, los niños es decir, porque hay menos disciplina en el hogar, menos enseñanza, los niños son cada vez más rebeldes, más bocones y te desafían. El amor de Dios, por carácter, es paciente. Aquí hablando más que nada con personas, no circunstancias. Dice acá también el amor sí es benigno, amable en el trato, otra vez con el trato de persona, ejerce gracia hacia otros. Porque lo merecen, no, si lo merecieran no sería gracia, sería un vaivén, un recíproco. Eso es fácil, el amor humano funciona muy bien en ese vaivén, pero no es un requisito para el amor de Dios. Sigue diciendo, ahora en el sentido, definiéndolo por lo negativo, no tiene envidia. La mezquinidad de espíritu que desea lo que otros tienen y se reconcome deseando tenerlo. Es decir, le fastidia que otro tiene eso. El apóstol Pablo habló de esto. A él, uno dice, él tenía muy claro los mandamientos del Señor. Pero si quieren mirar conmigo, en Romanos capítulo 7, versículos 7 al 11. Pablo hablando en todo lo que fue su vida. Y él dice esto, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Ahora, ¿cuál es ese? El último mandamiento, el 10º. Es el único que es interno, en el sentido que uno no nota una acción. Y él dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Está diciendo esto. No me había dado cuenta que codiciar. Pablo era un excelente estudiante con un excelente pedigrí, con una excelente crianza y quería siempre ser el primero y se esforzaba con celo para ser el primero. Pero un día se dio cuenta
La ley dice, no codiciarás nada. Y seguramente se vio como, oh, pero yo estoy codiciando el primer lugar desde chiquito. Dice, y vino y me mató. Ahora, Dios usó todo eso para empezar a trabajar en un corazón que se autojustificaba, que tenía su propia justicia, como dice Filipenses. ¿Por qué? Porque era muy bueno, tenía excelente pedigree y en lo que era celo, perseguidor de los herejes. Y nadie me ganaba. Y dice, pero leí la ley y me mató. Yo no estoy cumpliendo entonces. Pero ¿cómo se puede cumplir si yo he sido el mejor de los mejores? Pero cuando se dio cuenta, por medio de Cristo, Él dice, para mí lo que antes era todo lo más importante, ser el primero y ser el mejor para Dios, sirviendo a Dios, lo consideré basura para ganar a Cristo, entender su carácter, que viene a través de el sufrimiento muchas veces. Y uno dice, Pablo, qué tremendo. Exactamente. Ahora, Pablo necesitaba aprender del Señor lo que era no ser codicioso. También dice acá, benigno, el amor no es jactancioso, no se envanece. La palabra no fanfarronea, no toca su propia trompeta para atraer la atención de otros, no está siempre hablando de sí mismo y tratando que los otros sepan todo lo que yo hice hoy para sacrificarme y bueno. ¿Es tendencia humana? Claro que sí. ¿No es lindo hacer todo un trabajo que cuesta un montón y nadie sabe? Y nadie dice gracias porque nadie sabe. Oh, bueno, voy a contarle a alguien para que me diga algo, me palmee un poquito. Entonces, ¿para qué lo hago? Es cierto. Lo hago para el Señor. Y Él quiere que lo haga por amor de Él, a Él. Para las personas, por amor de Él hacia ellos, que no involucra mis sentimientos necesariamente, sino mi voluntad y buscando con mi sacrificio lo mejor para ellos. ¡Wow! ¿Es esa nuestra vida cristiana, gente? Luchamos con eso. Y vamos a estar hablando de eso, ese ministerio en amor. En la familia, en el servicio al Señor, en los ámbitos en el cual Dios nos ha puesto. Pero también vamos a estar hablando cómo Dios obra para cambiar nuestros corazones. ¿Cuál es el proceso que Dios quiere que un creyente como los Corintios, que puede ser mucho de nosotros, qué proceso quiere Dios hacer en nuestra vida para que nosotros estemos entendiendo y viviendo el amor de Dios en nuestra vida cristiana?
Un cristiano carnal es un cristiano que cumple. Es un cristiano que tiene motivaciones para hacer lo que hace. ¿Tiene ministerio? Puede ser responsable. No digo que todos, pero puede ser responsable. Un cumplidor. Si alguien le pide algo, lo va a hacer. Pero si no tiene el amor de Dios, de nada le sirve. Dice Corintio, dice Dios, por medio de Pablo. Su motivación, un cristiano carnal, es externo. Es humano. Muchas veces es personal. Es esfuerzo. Es a pulmón. Y cansa. Y es repetitivo. Y aburre. Y se pregunta, ¿qué estoy haciendo acá? Si tendría que estar sirviendo al Señor y estoy mirando el reloj para decir, y bueno, ¿cuándo terminará? Faltan, 15 minutos y ya nos vamos, qué bueno. Un cristiano espiritual es uno que vive el sacrificio y muestra el amor como Dios desea. ¿Cuántos de ustedes han visto la película Punta de Lanza sobre el piloto Nathaniel o Nate Saint? ¿Lo han visto? Hay otro libro, se llama Portales de Esplendor, sobre la vida de un compañero de él, de los 5 misioneros en el Auca, en Ecuador, que trabajaron con un grupo de indios que se llamaban los Waodani. Algunos le dicen los Auca, pero ellos mismos no se decían ellos, es la región. Y Dios puso en el corazón de 5 hombres un amor por esta tribu o este grupo de indios en el Ecuador que no conocían el Evangelio, que habían matado toda la gente de afuera que había entrado. Uno dice, ¿porque los conocían, por eso los amaban? No, porque amaban a Dios y entendían el corazón de Dios para gente perdida, aún siendo malos y violentos. Ustedes saben la historia, se celebró 70 años el año pasado de esa ocurrencia donde ellos fueron martirizados por los mismos indios que quisieron alcanzar. Pero lo que no se puede entender, excepto el amor de Dios, es que la hermana de Nathaniel Saint, Raquel, y la esposa de Jim Elliot, Elizabeth, van, se sacrifican, ella cría a sus 2 hijos, alcanzando la tribu de indios que mataron su hermano y su esposo. ¡Fua! ¿Quién hace eso? Dios hace eso. En corazones dispuestos a servirle por amor. Y Dios quiere hacer eso en nuestros corazones. Y vamos a estar mirando cómo Dios lo hace en esta semana. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y por los desafíos que tú nos das. También te damos gracias por esos grandes hombres y mujeres que han mostrado este tipo de amor por ti y por otros, por los indeseables, por los enemigos,
Nos desafía mucho, Señor, tu palabra y el ejemplo de estas personas. Ayúdanos a buscar lo que tú quieres para nuestras vidas, en el nombre de Cristo. Amén.